Muy buenas, es una cuestión clave que se estaba viendo durante los últimos meses, pero el Banco de Australia es el primero que inicia la investigación interna mediante una auditoría para intentar investigar por qué se tuvo tan mala planificación con el crecimiento de la inflación y un banco central que no veía venir la inflación. Es el primer banco central en el mundo que toma la medida después del inicio de una inflación desbocada que está arrastrando a los bancos centrales a hacer un movimiento de subida de tipos de manera exagerada, precisamente para intentar evitar que la inflación quede de manera persistente. Pero la clave fundamental estaba alrededor de por qué no se reaccionó antes, por qué no se tomó medidas antes, y solo cuando la Reserva Federal norteamericana empezó un proceso de subida ya tardío por detrás de la curva de tipos de interés, por detrás de la curva de la inflación, se pudo empezar a ver un movimiento de tipos hacia arriba. El Banco Central de Australia, según fuentes cercanas a la institución, nos confirman que se inicia ese proceso de auditoría interna para ver todos los procesos que llevaron a la toma de decisiones y a la investigación de por qué y cómo llegaban los datos y de qué manera y por qué se llegó tarde a responder a una inflación que ahora es un problema muchísimo mayor que si se hubiese atajado en el momento inicial en el que los datos ya apuntaban a nivel mundial que la inflación se estaba desbocando. Es el primer banco, pero no sabemos si la medida puede ir extendiéndose en Estados Unidos con la Reserva Federal y también en Europa con el Banco Central Europeo. Es la primera toma de responsabilidades a nivel interno de investigación en el que no sobra un mea culpa, como el que vimos, por ejemplo, de Luis de Guindos esta misma semana en la sede del Banco Sabadell, sino que la institución decide analizar en concreto, mediante una auditoría concreta y profunda, de qué manera se recibieron los datos, de qué manera se reaccionó a los datos y de qué manera se tomaron las decisiones. Ojo, porque este movimiento del Banco de Australia, del Banco Central de Australia, pone en jaque al conjunto de los bancos centrales en la búsqueda de la responsabilidad de por qué se quedaron dormidos, entre comillas, en el camino de una inflación que despuntaba y que, como decía Luis de Guindos, todos fallaron: FMI, Banco Central, Banco de Inglaterra, Reserva Federal, pero para el Banco de Australia no parece que sea motivo suficiente como para no investigar, como para no iniciar una investigación interna que demuestre de qué manera fallaron y por qué.